Con respecto a los modelos, pues tenemos además de advertencias de inundación, a pesar de que no podamos como tal apreciarlas aún, tenemos advertencia de inundación desde Jacksonville, pasando por San Agustín, Palm Coast, Daytona Beach, Melbourne, Vero Beach, Front Stairs, West Palm Beach, hasta incluso hasta Homestead. El mismo se mantiene debido precisamente a cualquier tipo de precipitación mínima podría llegar a causar una inundación repentina en toda la costa este del Panhandle de Florida. No se espera demasiada precipitación, pero aún así se mantiene la advertencia debido a que están en un momento crítico, aún tomando en cuenta todo lo que ha pasado las últimas semanas. Entonces, con respecto más precisamente a Sebastián o a Vero Beach, ahí se espera durante las siguientes 48 horas, se espera una acumulación de lluvia de unos 5 milímetros, a pesar de que no se espera demasiada, se mantiene ahí mismo en Fort Pierce, en Vero Beach o en Sebastián, se mantiene precisamente como podemos observar, pues se mantiene la advertencia de inundación, cosa que hay que mantener bastante vigilada. Por otra parte, al sur, completamente al sur de la Florida, en Cayo Hueso, en Marathon, en Cayo Largo incluso, pues también durante las siguientes 48 se espera incluso un poco más que lo que se espera hacia el este del Panhandle. Se espera unos 6.4 milímetros de lluvia. Es decir, no se espera demasiado, pero si nos vamos moviendo poco a poco hacia el oeste, podemos empezar a ver dónde va a haber un poco más de precipitación. Aquí sería en caso de Texas, en la costa de Texas precisamente podemos empezar a ver algo más interesante con respecto a las precipitaciones. Podemos ver que se va moviendo todo, que actualmente se encuentra pues en Bay City, Ganado y Seadrift se encuentra cierta probabilidad de una precipitación importante de unos 3.8 milímetros, pero en general todo se está manteniendo seco, cosa que tampoco es demasiado bueno, tomando en cuenta que simplemente con irnos hacia la costa este, pero un poco más al norte, tenemos todas estas advertencias que vemos en el mapa de la derecha. Todas estas áreas, Burlington, Boston, Albany, Harrisburg, Filadelfia, Nueva York, incluso por aquí tenemos a Washington, D.C. también, State College y sobre todo New London, tienen advertencias, pero no son de inundación, no son de lluvias, no son de huracanes como tal, ni nada parecido, a pesar de tener un sistema bastante cercano. ¿Cuál es el problema en esta zona que estamos viendo por aquí arriba? Que como podemos pues confirmar también aquí tiene muy poca precipitación incluso para las próximas 48 horas, pues todas estas tienen alerta de clima seco, alerta de incendios posibles. Si damos acá, por ejemplo, podemos ver que tienen red flag que se mantendrá durante todo el día y es precisamente porque hay en extremo baja humedad relativa y en extremo vientos que están bastante activos, estos causados por el sistema que estamos viendo aquí, pero todo se junta para pues añadir, digamos, leña al fuego, valga el la redundancia, por decirlo de alguna manera, y porque pues termina causando una situación favorable para los incendios forestales, cosa que aunque en Texas no son demasiado comunes, aunque en la costa, digamos, sureste de los Estados Unidos no son tan comunes, lo que sí es común son los golpes de calor, etcétera, cosa que pues se terminaría agravando tomando en cuenta que no van a haber demasiadas precipitaciones, cosa que cambia a medida que vamos bajando. Por ejemplo, en México ya podemos ver una acumulación de lluvia mucho más importante de ambos lados de pues su territorio nacional, empezando con Tampico, Poza Rica y Veracruz, que tendrían ya acumulaciones superiores a los 10 milímetros, llegando a 11.7 milímetros para las siguientes 48 horas, tomando en cuenta también Tierra Blanca, Córdoba, Veracruz, Loma del Rosario, pero ninguna de estas de la costa este se compara a lo que sería las siguientes 48 horas para la costa oeste, para la costa del Pacífico mexicano, que desde Manzanillo, Colima, La Loma, Colola, llegando a Artega, Churumuco de Morelos, Tacámbaro de Codallos,
Apatzingán de la Constitución, Ciudad Lázaro Cárdenas, Petatlán, Lindavista, Atroyax Álvarez, Tierra Colorada, Acapulco, Florencio Vallerán, Milinaltepec, Ometepec y demás, porque sigue prácticamente lo que es la costa sur oeste. La costa sur del Pacífico mexicano toda tiene una acumulación de lluvia más importante, por supuesto, también causada por el reciente paso de este sistema que estamos observando aquí, el huracán Christy, que todavía está presente y como podemos ver, pues termina indirectamente afectando a la costa del Pacífico todavía en conjunto, pues con la actividad, digamos, de los vientos en el Golfo de Tehuantepec, cosa que todo termina llevando a la misma situación. Acumulaciones de lluvia de 18.4 milímetros, llegando a 15.3, llegando a 15.4 y bueno, el más alto sería ese mismo de 18 en toda la costa sur oeste o sur del Pacífico mexicano para las siguientes 48 horas, cosa que es muy importante mantener vigilado. Ahora, eso no es lo único que hay para México, sino que mientras más nos acercamos a, a la península de Yucatán y más nos acercamos a países como Belice, Guatemala, Honduras, podemos empezar a ver los efectos también de todo lo que se espera que suceda para las siguientes horas en el Caribe. Como sabemos, se va a formar un sistema, o tiene una gran probabilidad de formarse un sistema que podría llegar a ser Patty, el huracán Patty, y pues todo eso se ve reflejado en las siguientes 48 horas, teniendo un montón de precipitaciones como tal. Fíjense, en Villahermosa precisamente, pues tendrían 21.1 milímetros de lluvia, una barbaridad, y todavía no se compara con, por ejemplo, en San Pedro, cerca de Chetumal, donde tendrían 38.4 milímetros de lluvia en las próximas 48 horas. La verdad, bastante más de lo que se solía esperar. Y toda la precipitación se extiende no solamente desde Villahermosa, que sería más o menos aislado, sino que se extiende desde la costa noreste de la península de Yucatán, desde Isla Mujeres, pasando por Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Majagual, San Pedro, donde veríamos la cantidad abismal. Ahí sí sería bueno tomar ya unas precauciones porque precisamente en San Pedro, Chetumal, Majagual, Orange Walk Town, Indian Creek y todos estos sitios, pues empezaríamos a ver una acumulación de lluvia más importante, tirando a los 41.8 milímetros, una cosa bastante más importante con respecto a lo que es pues la península de Yucatán y por supuesto también Belice, que serían los principales afectados. Y a pesar de estar ya más dentro de lo que es pues el territorio continental, Guatemala también vería precipitaciones casi en toda la extensión del país, únicamente salvándose la zona sureste del país, únicamente salvándose Chiquimula, Jutiapán, Pasaco, etcétera, mientras que todo lo demás del país, desde Carmelita al norte, pasando por Sayache, Poptún, Tierra Blanca, Flores, Chisec, Ixcán, Santa Cruz, incluso Mazatenango, que está bastante al sur, pues todo se vería afectado por acumulaciones de lluvia de hasta 16 milímetros, como podemos llegar a observar fácilmente en las precipitaciones, pasando a Honduras, donde el oeste del país pues no se vería tan afectado, pero si vamos al este del país, en Puerto Lémpira de Honduras, o también sería el norte de Nicaragua, o es más, toda la costa de Nicaragua se vería afectada. Pero hablando un poco sobre Honduras, pues la costa este se vería altamente afectada. Fíjense la precipitación tan, pues, la acumulación de lluvia tan precipitada que tendríamos, que serían 56.2 milímetros. Una vez más, algo bastante considerable tomando en cuenta de que aquí dentro de poco se terminaría formando precisamente pues el siguiente sistema, un sistema lo suficientemente fuerte que terminaría entrando a Cuba, afectando Miami y volviendo a salir. Pero pasando a lo que son las precipitaciones como tal, esto simplemente indica que la humedad relativa pues es bastante, y además si nos vamos a la temperatura también podemos ver una bastante alta de 30, 31 grados, 30 grados
y en general todo eso terminaría pues contribuyendo a una acumulación de, digamos, factores que terminen causando esto. Pero para las próximas 48 horas, las más inmediatas, pues estaríamos viendo mucha lluvia en las costas este de Honduras y la costa este de Nicaragua en total, o sea, completamente, desde Bismuná, pasando a Nicaragua, sería desde Bismuná, Bilwi, Prinzapolca, Caraguala, Laguna de Perlas, Bluefields, Punta Gorda, hasta San Juan de Nicaragua. Todos esos sitios verían acumulaciones superiores a 40 milímetros, una barbaridad. La menos afectada de la costa este sería Bilwi, que aún así vería una precipitación bastante importante de 18 milímetros, mientras que Caraguala, por ejemplo, empezaría a ver acumulaciones de 50 milímetros, para que vean qué tan fuerte estamos hablando. Lo que es Costa Rica, pues podemos observar claramente que todo se vería afectado absolutamente, y es que también tienen cierta acumulación de digamos, unos sistemas poco ordenados o más bien nubosidades, como podemos observar en la zona sur-oeste. Podemos observarlo en este otro mapa, aquí a la derecha. Podemos observar que tienen una nubosidad importante ahí y también, pues, tienen al norte, en Nicaragua, estas acumulaciones que todo en conjunto terminan siendo factores para acumulaciones de lluvia bastante importantes. Ahora, el problema con la lluvia que no es demasiada, digamos, fíjense que no llega como tal a 50, como podría llegar más cerca de la zona de Nicaragua. El problema con este es que todo el país completo, toda Costa Rica se ve pues dentro de este pronóstico de lluvia constante. Y el problema con la lluvia constante es que no necesita ser demasiada para saturar. Por lo tanto, durante las próximas 48 horas se espera pues lluvia constante en todo el territorio nacional de Costa Rica, y se espera pues que tengan cierta precaución. Igual, mismo tema con Panamá. Se está viendo la misma historia, desde acumulaciones de 15 milímetros de acumulación de lluvia a 48 horas hasta 25 milímetros. Y a pesar de no ser demasiada, el problema es que sería constante. ¿Ok? Entonces ahí está la situación. Quienes se verían altamente afectados sigue siendo hasta ahora, de todo lo que hemos analizado, sigue siendo Nicaragua. Ellos serían lo que, Nicaragua y el este de Honduras, serían lo que se están viendo más, pues, afectados, tomando en cuenta la acumulación de lluvia que sería de 56.3 milímetros. Continuando, Panamá sería otro sitio que se vería bastante afectado y pues con la misma situación, ¿no? Acumulación de lluvia bastante consistente de alrededor de 20 milímetros o menos en todo el territorio nacional. Fíjense que en todo el territorio sería básicamente la misma historia, 20, 24 si acaso, hacia la zona de Santiago. Fíjense, en Santiago, en Panamá, pues ahí sí empezaríamos a ver una acumulación más interesante de incluso 32.5 milímetros de lluvia en la zona de Santiago, en Panamá. Importante, acotación importante, notar que en la zona de Santiago, zona OQ, Atalaya, Santiago, Montijo, pues ahí estaríamos viendo una acumulación más importante de lluvia. Pero en general, en todo el territorio nacional, tanto de Costa Rica como de Panamá, veríamos la misma historia, una acumulación bastante consistente de lluvia, y en Nicaragua siendo Nicaragua y el este de Honduras siendo los más afectados. Pasando a las costas de, del Caribe colombiano y venezolano, pues también tendremos acumulación de lluvia importante, siendo en Colombia mayor mientras nos acercamos a la zona llamada Apartadó, y también pues tirando un poco hacia arriba empezamos a ver cerca del Carmen Bolívar, Cartagena de Indias, Barranquilla, una acumulación menos, digamos, menos elevada, o con 8.9 milímetros, pero que pues se mantendría también, mientras que en zonas de Beiba, da Beiba, perdón, sí encontraríamos pues más importantes, llegando a 39.9 milímetros. Pasando la costa de Venezuela, cerca de esto que está aquí, que sería ya no como tal la costa, sino el lago de Maracaibo, pues encontraríamos una acumulación de lluvia de 36.2 milímetros en Barranquitas, en Bachaquero, en Ciudad Ojeda, Potrerito, Cabimas,
etcétera, y pues eso veríamos aquí, pero eso ya no depende tanto de las interacciones que hay como tal en el Caribe, por supuesto que influyen, pero no depende tanto, sino porque precisamente el lago de Maracaibo es una zona bastante particular con respecto a esto. Ya eso lo extenderemos en algún momento, me interesaría extenderlo en algún momento. En las zonas de Coro, ¿ok? En las zonas de Coro ya no habría tanta acumulación, no es muy común ver acumulación de lluvia por esos lares, así que pues se mantendría como pues inferior a los 10 milímetros. Pasando a Chichirivichi, pasando a Guamacho, pasando a Guide, San José de la Costa, Pilancores, todas esas zonas podríamos empezar a ver si ya una acumulación de lluvia superior con 24 milímetros y pasando a las zonas de Valencia, en las costas de Valencia, Independencia, Choroní, Cepe, Puerto Cabello, Puerto Cruz, etcétera, veríamos acumulación de lluvia de 20 milímetros. Pasando a Caracas, que se mantendría con unos 18, 17 milímetros, como se ha mantenido bastante parte de la semana, y pues hacia adentro de la zona como tal del centro del país, ahí sí no veríamos prácticamente nada. En Higuerote, otra vez pasando a las costas, sí veríamos una acumulación un poco más importante de 20, 26 y no veríamos más lluvia en esas zonas durante las próximas 48 horas moviéndonos hacia el este, sino hasta llegar como tal a Carúpano, a Puerto de España, a San Fernando, a Caripito, etcétera, que ahí sí veríamos una acumulación mucho más importante, rozando los 50 milímetros en las próximas 48 horas. Estamos hablando de Guariquén, Huánuco, Pedernales, etcétera, zonas que pues terminarían viendo mucha más precipitación también en Trinidad y Tobago. Pasando a la costa del Pacífico con lo que respecta a Colombia, pues cerca de las costas como tal, de Juradó, de Nuquí, etcétera, pues veríamos los clásicos 30, no superiores a 32 milímetros de lluvia, lo cual pues tendríamos que estar también alertas a cualquier cambio debido a la susceptibilidad de lluvias que tiene, pero en general toda la costa completa de Colombia por parte del Pacífico pues se vería afectada por de 30 a 34 incluso 40 dependiendo de dónde veamos en esta zona que se llama Corregimiento del Sinaí, Inspección de Policía o Guapí, El Charco, Timbiquí, López de Micay, etcétera, sí estaríamos viendo mucha más precipitación, incluso rozando los 52 milímetros, incluso superándolos en ciertas zonas con 54 milímetros, que sería en Inspección de Policía Santa, Balboa, Leiva, etcétera. Por esas zonas sí veríamos un poco más de precipitación. Por Ecuador ya no habría tanta precipitación en las costas, sino más bien entrados al territorio nacional. Las costas se mantendrían con menos de 3 milímetros de acumulación en las próximas 48 horas, mientras que dentro del territorio nacional, dependiendo, por ejemplo, al norte 15 milímetros, también hacia el este 24 milímetros, Loja 14 milímetros y en general toda la zona digamos del país de Ecuador, excepto las costas, estarían viendo lluvias. Cuestión que se mantiene también en el Perú. Las costas no verían lluvias prácticamente en ningún punto durante las próximas 48 horas, pero una vez entrados dentro del Perú como tal, cerca de Huánuco, Pozuco, Otzampa, Cerro de Pasco, etcétera, San Ramón, incluso, o sea, prácticamente toda la zona continental de Perú se vería afectada por lluvias, excepto las costas, cosa que es pues bastante peculiar de ver, pero algo ya más natural una vez que vives como tal ahí. Ahora, las precipitaciones principalmente se acumularían en Quebrada de Honda, Camisea, Polleni, Obeteni, Pozuco, Huancayo, Acayacu, Tocache, Chachapoyas y Soledad. Digamos que esas serían las zonas que más se verían afectadas en el Perú. Pero en general, eso sería una, una revisión muy por encima de todo lo que es, digamos, las costas en general, tanto de lo que es Miami, pasando por el Golfo, pasando
por México, Nicaragua, Honduras, El Salvador lo saltamos un poco, pero más que todo porque no se vería afectado. Fíjense que no se vería demasiado afectado, si acaso 2.8 milímetros en cualquier parte, llegando a 3 en algunas zonas, pero realmente no viéndose afectado durante las próximas 48 horas. Faltaría luego hacer otra actualización para estar más al pendiente de esas zonas, pero por el momento no se espera demasiadas precipitaciones, mientras que pues las zonas, como podemos ver, de Belice o las costas este de la península de Yucatán, Guatemala, Honduras y sobre todo Nicaragua se verían bastante afectadas. Todo el territorio colombiano se vería afectado. Ecuador no se vería afectado en las costas, sino en su interior, al igual que el Perú y, bueno, en parte de las costas de Venezuela también. Con respecto a lo que es el Caribe como tal, pasando a Cuba, pasando a Jamaica, pasando a República Dominicana, Haití, Puerto Rico, etcétera, pues la situación está mucho más cubierta, tomando en cuenta que recientemente pues pasó este sistema que se llama Oscar, precisamente pasó cerca y pues dejó detrás de sí, más específicamente en Cuba, pues un rastro bastante claro de precipitaciones. Por el momento no hay demasiado que esperar con respecto a Cuba hasta que se forme Patty, que se espera que se forme, que lo confirmen durante las siguientes horas y una vez confirmado, pues ya podemos empezar, pero se espera que pase por el este de Cuba y vuelva a Florida y vuelva a bajar por el oeste de, de Cuba, lo cual sería pues un doble golpe para un país que está sufriendo pues con problemas energéticos por el momento. En cuanto a lo que es Jamaica, pues también vería ese golpe que sería Pati y parte de la República Dominicana y Haití. Con respecto precisamente a esta penúltima República Dominicana, pues podemos ver que a pesar de que todo el territorio, tanto de República Dominicana como Haití, verían lluvias, nada se compara a lo que verían cerca de Santiago de los Caballeros, que verían precipitaciones de hasta 56.5 milímetros en toda esa zona, variando, pero en general todo lo que es desde Villa González, La Cumbre, Moca, Salcedo, Concepción de la Vega, Paitoa, Jánico y en general Santiago de los Caballeros verían una alta acumulación de lluvia, incluso rozando los 60 milímetros para las próximas 48 horas. Eso sin excluir el resto del país, que también vería acumulaciones de hasta 25 o 29, incluso 31, 30 milímetros de lluvia, siendo la menos afectada la zona sur, con 4 milímetros en Santa Cruz de Barahona, y siendo la más afectada, pues ya lo habíamos dicho, Santiago de los Caballeros, que ahí tendrían una acumulación bestial de hasta 55 o 56 milímetros de lluvia. Una situación que pues corresponde decir que hace falta estar bastante alertas y activos en esa zona en específico. En todo el país van a haber precipitaciones, pero en los próximos 48 horas, habrá bastante más que en el resto de la zona.